Hola, qué gusto encontrarnos como cada día domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito Cubas Mendoza y hoy tenemos aquí en el set el privilegio de poder contar con el rabino Moré Tito Navarro, que nos va a estar compartiendo acerca de los dos reinos. Y para eso también tenemos en la conducción a nuestro amado amigo Javiercito Ibarra. Javier, buenas tardes. Bienvenido a Conociendo la Verdad. Buenas tardes, apóstol Tito. Qué bueno es estar nuevamente aquí en tu programa para poder compartir acerca de la verdad, esa verdad tremenda que se está descubriendo en estos tiempos, acerca de las raíces hebreas. Justamente con la visita aquí del Moré Tito Navarro, que viene desde California, Sacramento, California. Y entonces sería bueno entonces recibir el saludo, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Bienvenido, Rabino Moré. Un saludo para Conociendo la Verdad hoy en esta tarde. Amén. Bueno, Yeshua Shalom. Un privilegio conocerle, apóstol Tito, Javier Moré, guía apacentador del rebaño de Yeshua HaMashiach, aquí en Lima, Perú. Me siento en casa, me siento contento y me felicito a mí mismo por estar aquí en medio de estos dos siervos que han tenido la amabilidad y la cortesía de invitarme a este precioso canal para compartir con usted lo más bello, lo más precioso, que es las raíces hebreas, conociendo a las dos casas, al reino del sur y al reino del norte. Ok, gracias, amado Rabino Moré. Bueno, Javier, empezamos el programa entonces. Claro, yo creo que sería bueno explicar lo que está en 11 Primera de Reyes, el capítulo... Pero dame un tiempito. No íbamos a empezar con un sonido de shofar. Excelente. Excelente, claro. Sería bueno escuchar, porque dicen que el shofar se tocaba para convocar al pueblo, o se tocaba también cuando se avistaba el centinela, el atalaya avistaba al enemigo para comunicarlo, o también se tocaba para las fiestas también. Así es. Son tres cosas que el shofar tenía una función. Y como esta es una fiesta, vamos a escucharlo. Claro, vamos a escucharlo. Aquí está, por eso el rabino quiere empezar él. Vamos a adaptarnos al ambiente y a la atmósfera que él desea para poder fluir hoy. Amén. Amén. Bueno, rabino, dele, toque usted el shofar y haga la convocatoria a los televidentes que hoy nos están viendo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu memibotah v'sidbanu, lishmoa bekol shofar. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste de todos los pueblos para ser tu pueblo Israel y nos has ordenado tocar el shofar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Aleluya, Amén. Gracias. Amén. Tremendo el sonido de shofar, ¿no? Son los días de Elías. Nos alegra la tarde también. Sí. Bueno, empezamos entonces el programa y empezamos la entrevista. Usted sabe que yo soy un apóstol más paulino, pero aquí está el apóstol Pedro con nosotros, Ibarra, más hebreo para poder ayudarnos en esta entrevista. Javier. Aunque realmente Pablo fue más defensor de Israel que el mismo Pedro. Sí. Así que a la larga vas a terminar también en lo mismo. Sí. Ay, Dios, nunca se queda, siempre saca. No, siempre que cuando conducimos, acá tenemos un debate espectacular. Moré, dígame. Cuéntenos, ¿cómo se da la división del reino? Ese es un acontecimiento importantísimo en la historia de Israel, porque en la práctica el tiempo de los reyes, pues con el Reino Unido está con Saúl, que luego viene David y luego Salomón, pero luego se da la división, una división que ya la había profetizado Jacob cuando oró sobre los hijos de José, y ahí estableció lo de que era Efraín y Manasés. Esa división profética se da justamente en este acontecimiento que marca la historia de Israel en una línea directa de Judá y una línea directa con el resto de la tribu de Israel. Coméntenos, por favor, sobre ese tema.
Amén. Bueno, nosotros a través de la Torá, la instrucción y la enseñanza, que eso quiere decir Torá, simboliza un arco con una flecha y quiere decir instrucción para pegar al blanco. Encontramos en la Torá que Yahweh le dijo a nuestro padre Abido, a Abraham, tu simiente va a ser bendita en toda la tierra y será como el polvo de la tierra en todas partes. Y también en el capítulo 15 del libro de Bereshit de Génesis le dijo también que su simiente iba a ser como las estrellas del mar y que iba a estar en todas partes, después como la arena del mar, que iba a estar en todas partes del mundo. Y luego a Isaac también le dijo que su simiente iba a ser en toda la tierra. Entonces ya venía esa profecía de que Israel iba a estar en todas partes del mundo. Entonces, y cuando nuestro padre Jacob, ¿verdad?, descendió a Egipto, porque se dio cuenta que ahí estaba su hijo Joseph, él descendió con 70 de familia a Egipto, y yo se lo estaba esperando, y vemos que ahí se multiplicó Israel. Cuando salen de Misraim, de Egipto, salieron 603.550 varones contados de 20 años para arriba, y luego cruzaron el desierto, 40 años que estuvieron en el desierto, y ahí Yahweh los iba preparando, porque Israel iba a tomar una tierra que ya se le había ofrecido Elohim a nuestros padres, ¿verdad? A Abraham, a Isaac y a Jacob, que esa era la herencia que le iba a dar a ellos. Entonces, cuando llegan y se toman la tierra por medio de Yehoshua, tomaron la tierra, derrotaron a 31 reyes y se posesionaron de la tierra. Entonces vemos que ahí pasó algo muy especial. ¿Por qué? Porque nuestros padres habían estado esclavos por mucho tiempo, conocían la esclavitud, pero cuando se tomaron la tierra y se hicieron poderosos y ricos, se fueron olvidando de aquel ser que los amó, que los guió, que los apacentó, y entonces ahí empezaron las divisiones. Entonces cuando ponen por rey a Shaul, el primer rey de la tribu de Benjamín, entonces Shemuel, el profeta Samuel, se molestó, porque supuestamente él estaba seguro de que Yahweh era el rey de ellos, pero ellos querían seguir el camino de las naciones. Pusieron al primer rey, a Saúl. Entonces vemos que Saúl nomás reinó 3 años y medio bien, y después reinó fuera del orden de Yahweh. Entonces Yahweh escogió a David, al octavo hijo de Isaí, para que ocupara el lugar de Samuel. Viene David, reina sobre Israel. Primeramente reinó sobre la tribu de Judá y después sobre las 12 tribus de Judá. Entonces, y David reinó bien los 40 años que estuvo, y después le pasó el reinado a Salomón, su hijo. Pero Salomón transgredió la Torá, prevaricó, porque cambió ciertos textos de la Torá, y luego uno de ellos fue que no podía tener muchas mujeres ni muchos caballos de Egipto. Entonces él cambió esos textos y luego transgredió la Torá y se empezó a meter con mujeres de otras naciones, que cuando estaba anciano, entonces su corazón lo doblaron a los dioses, y fue allí cuando le dice Elohim que le va a quitar el reino. Y este varón Jeroboam era el secretario de economía de Salomón, un hombre preparado para tomar cualquier puesto grande en Israel. Y fue cuando el profeta se le aparece y le dice, le quita el talí que traía, lo rompe en 12 pedazos y dice, así dice Yahweh, estas tribus van a ser para ti y estas tribus van a ser para Judá por amor a David. Entonces ahí se rompe el reino y Jeroboam se le da la capital de Samaria para que se vaya con las 10 tribus. Vamos a leerlo. Capítulo 29, capítulo 11, verso 29. De Primera de Reyes. De Primera de Reyes. Perdón, gatito, Jericito. ¿Producción tiene ese texto ahí, por favor, para que lo pongas? Sí.
como de Primera Reyes 11:29. 11:29. Y dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el Nabí Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaba ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 2 pedazos. 12. En 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohei de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Verso 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo perfecto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David, su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Permítame también Sí. preguntarle aquí a nuestro amado Javier. Javier, tú, ¿qué nos puedes comentar acerca de la división de los 2 reinos que estábamos hoy compartiendo con el rabino Moré? Pues hay un principio bíblico que se da en la Torá, y es que el cielo gobierna la tierra, nada en la tierra ocurre por el gobierno del Así cielo. es. Y nada hace el Señor sin que no lo revele a través de los nabios, o Amén. sea, los profetas. Amén. Y esta división ya estaba profetizada por el mismo patriarca Jacob, Sí. cuando él justamente ora por los hijos de José, que lo había concebido de una mujer egipcia, hija de un sacerdote de On. Y justamente allí, al orar por Manasés y por Efraín, José pensó una cosa, pero Jacob cambió la mano Así y puso es. el brazo derecho, la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre, cuando lo que debía ser, pensó que la línea sería pues Manasés, y no era Manasés sino Efraín. Entonces eso se cumple justamente en esta división que se da fruto de la idolatría, porque cuando estuve en Israel me entendí una verdad que el Moreno nos va a ratificar, es que yo veía la devoción que tiene el judaísmo por David, Así es. y el reconocimiento que se le da a él, pero a Salomón ninguna. Así es. Porque Salomón, a través de los errores de Salomón, fue que él no defendió la unidad de la nación, sino se dio la división en ese tiempo. Entonces Salomón puede haber sido el más sabio de todos los tiempos, pero por los acontecimientos que ocurrieron en su vejez, porque él permitió la construcción incluso no solo de altares, sino de templos paganos, sí. Eso provocó de antemano que fuera prácticamente sentenciado por Yahvé, justamente cuando este profeta, este Nabi, habla y le dice, el Señor ya dividió la cosa, 10 para un lado y 2 serían en este caso. Lo que sí me llama la atención es que de la tribu de Benjamín, ¿no es cierto?, que está hablando, y de Benjamín fue también el apóstol Pablo. Sí. Y justo Benjamín, que se queda con David, Ajá. y eso es casualidad, es el defensor Sí. de Israel en el libro de Romanos, cuando dice, yo hubiera preferido ser el condenado, pero soy de la tribu de Benjamín, pero Israel nos dio lo mejor, que fue justamente Yeshua, el Mesías. Amén. Que es otro tema, ¿no? Pero bueno, esta división fue profetizada, se cumple en esos tiempos con el propósito justo del Señor de que pueda realmente justamente marcar un territorio. El Señor Aquí le voy a hacer una pregunta. yo creo que ahí se dan 2 líneas, una línea histórica
pero hay una línea espiritual. Así La es. espiritual es de Judá, la histórica es del resto de las tribus de Israel. Ok. Rabino Moré, lo que yo también le quiero preguntar, lo que estábamos hoy conversando y compartiendo aquí acerca de los rabinos, ¿cuál es el paralelo con hoy? ¿Cuál es el mensaje para hoy? ¿Cuál es el paralelo que usted nos puede hablar? Bueno, el tema que queremos tocar es identificar al pueblo de Israel en las naciones. Hay mucho pueblo Israel que son de las 12 tribus que están en Perú, en Ecuador, en Centroamérica. Hemos encontrado y Suramérica pueblos completos, como en México, que son descendientes de las tribus de Israel. Pero como se han asimilado a las naciones, ellos no saben que son descendientes de las tribus de Israel. Entonces ahorita en el postrer tiempo es la profecía que dice en el libro de, lo voy a leer rapidito, Isaías capítulo 27, verso 13, dice Isaías, hablando del mensaje donde queremos llegar, Isaías 27, 13, dice el profeta, hablando de este tiempo en que estamos. Sí, porque es bueno que lo que estamos compartiendo Sí. hoy podemos hacer el paralelo con hoy, con el tiempo de hoy, Amén. con lo que Sí. estamos viviendo, qué Sí. queremos comunicar, qué queremos nosotros que los que nos están viendo hoy por la pantalla de Amén. televisión sepan. Sí, fíjense lo que dice el profeta. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran shofar, shofar gadol, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Misraim y adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. Entonces aquí vemos que todas estas tribus, porque se cumplió la profecía de que Israel iba a ser como la arena del mar. Entonces ahora hay mucho pueblo, muchas tribus. Aquí en Perú he sentido una vibra tan fuerte porque nadie puede amar a Israel si no es descendiente de Israel. Sí, si no es descendiente de las 12 tribus, nadie. Entonces muchos de nosotros tenemos esa descendencia, esa raíz, pero como nos asimilamos a las naciones, ya nos quedamos como Goy, como Goyim. Pero ahora, en este postrer tiempo, Él va a recoger a su pueblo. Y como dijo el profeta Jeremías, capítulo 16, vienen días, dice Yahweh, que no se dirá más Yahweh que hizo subir a Israel de Egipto, sino Yahweh que hizo subir a Israel de todas las naciones, de todos los pueblos. Permítame hacerle una pregunta, Sí. hacer una breve pregunta acerca del tema. ¿Qué entiende usted entonces? Porque, bueno, se lee en la Biblia y también en los comentarios de algunos que comentan esto. ¿Qué entendemos entonces por el Israel espiritual? Bueno, el Israel espiritual... Porque estamos hablando de Israel, usted me está hablando de Israel natural. Ahora, ¿qué Natural, entendemos sí. con el Israel espiritual y cómo esto se asemeja o se complementa? Sí, bueno, para mí, en lo que yo he encontrado en la Torá, el Israel espiritual es una doctrina que yo no la puedo comprobar en la Torá. Desarrollarla tampoco. No la puedo. Por eso le estoy preguntando. Sí, Para no hay que... un texto básico que yo pueda decir aquí, dice que somos el Israel espiritual. Pero sin embargo, puedo comprobar de que el Israel es cabal, correcto, como un pueblo nacional, el Israel que está en las cuatro cabos de la tierra. Hay escrituras, por ejemplo, la que dice el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo 2, dice que tumbó la pared que había de intermedio y ahora nos ha hecho ciudadanos Del mismo reino. del mismo reino. Entonces, todos aquellos que hemos creído en nuestro Creador, somos ciudadanos nacionalizados israelitas cuando aceptamos a nuestro Creador, a Yahshua, como nuestro Rey, como nuestro Melech, y Él nos da la ciudadanía, ¿me entiendes? Directamente, porque Él es el que nos compró con su sangre preciosa y nos ha lavado y ahora nos ha dado un nombre. Dice que nos dio autoridad de ser llamados Benei Elohim, a los que creen en su nombre. Entonces, ahora, aparte de lo otro, que venimos descendientes de Abraham y conforme a las promesas somos los herederos del reino.
Entonces aquí hay una complicación, porque si decimos que somos amigos de Israel, o el Israel espiritual, ahí está la cosa un poco seria, porque él viene por un pueblo seguro de que lleva las raíces de él, que lleva su sangre de él. Sí, porque lo que pasa es que aprovechando que usted está aquí para conversar con Javier también, yo le quisiera algunas preguntas, porque lo que usted está diciendo es que somos del mismo reino de Israel, pero la Biblia no especifica eso, habla del reino, de Dios. Sí. Entonces, usted me dice de que los que venimos al Señor ahora pertenecemos al reino de Israel, y como que eso es algo que no está bien detallado en las Escrituras. Bueno, cuando Yeshua Esa es la interpretación tal vez que, bueno, sí. le podemos dar en algunas líneas de estudio, ¿no? Sí, qué bueno, es un tema muy precioso. Ahora, ¿por qué? Porque cuando él vino, vamos a leer unos textos mejor para que sea aquí la palabra la que hable, ¿verdad? En Jeremías capítulo 31. Sí, por eso estamos aquí, para poder retroalimentarnos y poder disipar dudas, y ahí la gente que nos está siguiendo también pueda tener una muy buena explicación del tema. Sí, ¿no? así es. Porque esto es lo más precioso que podemos encontrar en la palabra, y dice así, Jeremías 31:31. Aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces aquí Elohim hace un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, profetizando en el tiempo futuro, que ese fue el pacto que Yeshua vino a hacer. Cuando él dijo, este es el pacto que yo hago con ustedes, hago un pacto nuevo, un pacto renovado, no como el pacto que hice en el monte Sinaí. Entonces, cuando dice en Hebreos capítulo 8, verso 8, otra vez menciona el pacto que hizo con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, la pregunta es esta. Si él hace un pacto con estas dos casas, ¿dónde quedan las otras naciones? ¿Qué pasa con las otras naciones, con los otros pueblos? ¿Yahweh las aniquila? No, claro que no. Porque hay una esperanza para todas las naciones, todos aquellos que quieran entrar a las promesas y a los pactos de Elohim, entran por medio de Yeshua, al pacto perpetuo. Y cuando entran por medio de Yeshua, entonces entran a ser parte del pueblo de Israel. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es la condición de aquellos que murieron, porque estamos hablando ya tiempo pasado, siglos ahora, tiempo actual? ¿Cuál es la condición de aquellos judíos israelitas que murieron sin recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Bueno, porque hasta el día de hoy, si usted ve la mayoría, por no decirlo así, el alto porcentaje de judíos no creen en Mesías, no creen en Cristo. Bueno, fíjese que esa pregunta la contesta el Sheliach, el apóstol Pablo. Dice que el que murió sin conocer Torah, así va a ser juzgado, porque Yahweh Elohim, Él es un Elohim justo y sadí. Pero Él no va a condenar a nadie que no conoció esto. Es que lo que pasa es que usted me está yendo por otro lado. La pregunta es puntual. Acuérdese que todo judío conoce el Torah. Sí. Porque el Torah es lo primero que se le alcanza desde que nace. Sí. O sea, no es aplicable a la respuesta que usted me está dando, porque te dice, toda persona que no conoció el Judá será juzgado, que no conoció el Torah conforme a su...
sí. pero ellos sí conocen el Judá. Sí, El Torá la conocen desde que nacen. Sí. Entonces, eso lo que usted me dice no aplica para ellos, porque Bueno, ellos son si los hablamos mayores de Judá, entendidos y los guardianes de la palabra, ¿no? Si hablamos de Judá, porque usted me habló de aquellos que murieron, No, ¿verdad? de aquellos que murieron. Yo entendí mal la pregunta. Ok. Ahora, Ahora, esta es la respuesta. mi pregunta es puntual. Sí. Hablando de los judíos, De los la tribu judíos, de Judá. de los judíos que desde Cristo para acá, hasta el día de hoy no aceptaron a Jesús, hasta el día de hoy no lo aceptan. Sí, a y Jesús. ni lo van a aceptar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la condición de ellos según el Torá Bueno, y según las Escrituras? acordémonos que Elohim tiene un trato directo con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque el mismo profeta dice que si ellos hubieran conocido al Adón del esplendor, nunca lo hubieran clavado del madero. Entonces Elohim les cegó el entendimiento para que no lo conocieran. Entonces eso es un trato directamente que Elohim tiene directamente con nuestros hermanos de Yahudá. Y eso Él sabe cuándo y dónde y cómo los va a llevar. Así como cuando pasó con nuestro, Pero con la nuestro Biblia padre Joseph. enseña que Él no hace acepción de personas. Sí, sí. Pero Romanos 11:11 nos dice lo Sí, siguiente. Javier, tú entra un poquito para darle un poquito más de claridad. al Dijo tema. 11:11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Porque por su transgresión vino la salvación Así a los es, gentiles así es. para provocarlos a celos. Así es. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Amén. ¿Esto qué significa? Que en los acontecimientos finales, claves importantes, hay 3 señales para que venga el Mesías por segunda vez, Sí. porque Yeshua viene por segunda vez. Claro que sí. yo Una también es creo que viene. la evangelización del mundo, Así que estamos es. culminando ese proceso, pero todavía no ha terminado. No ha terminado. Luego está la restauración de Israel. Amén. Y la restauración de Israel es Se está justamente el reconocimiento del Mesías, que estamos en ese proceso todavía. Sí. Se está dando, eso sí. se Y está lo dando. otro va a ser la unidad de la iglesia, que es el embellecimiento de la novia, que es la tercera. Ahora, otra cosa pequeña que te quiero decir, muy importante. Entonces, esto es lo que ocurre, pero el mismo libro de Romanos nos dice a nosotros lo siguiente, mírame, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Eso está pasando, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, o sea, Sí. primero habla de nosotros y ahora de estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De los Y buenos. luego dice, todo Israel será salvo, Amén. como está escrito, y este será mi pacto con ellos. Porque dice la palabra, vendrá de Sión el libertador, justamente del pueblo de Israel viene el Mesías, Así que es. apartará de Jacob, y ahí está la promesa de la resurrección de Israel, la impiedad. Tiene que apartarla, tiene que hacer ese proceso, como lo que está pasando. Ahora, y dice la Escritura, así que cuando el Evangelio son enemigos por causa de vosotros, eso lo podemos vivir ahora, pero en cuanto a la elección, son amados por Amados. causa de los padres, porque irrevocables son estos dones y el llamamiento de Dios que tiene para Israel. Termino con esta parte que está en Efesios, lo siguiente. Dice esta palabra, aquí viene la palabra del Mesías, dice lo siguiente. Pero ahora en Yeshua, el Mesías, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos hecho sido cercanos por la sangre de Yeshua. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, habla de Israel y de los gentiles, hizo de los dos uno reinos. derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne de Yeshua las enemistades. ¿Qué más que abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Esta es la Israel de Dios, que son los que, donde el Yeshua es el que nos une. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban casa de Israel, cerca. Porque reino del por norte, medio Judá. de él, los unos y los otros, Amén. tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Ok. Y ahí se da en ese proceso tremendo que Pablo es el gran, ¿no es cierto? Ya que tú eres Amén. paulino, ¿no es Paulino, cierto? ahora, Pablo es justo el da la revelación. ahí. Dale el sentido de lo que acabas de leer.
Dicho de otra manera, en palabras más sencillas, para que las personas que nos están viendo Claro. puedan también bueno, escuchar el comentario y las conclusiones que tú tienes acerca de lo que has leído de la Biblia. Sí, en el verso 17, capítulo 2, algo muy interesante. Dice, y vino Mashiach y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos, casa de Israel, reino del norte, y a los que estaban cerca, casa de Judá, reino del sur. Así es. Sí, eso es interesante. Y algo importante que tuvo que hacer Dios con Israel, porque nosotros, la fuente de nuestras ramas, ¿no es cierto?, es justamente Dios. Dice lo siguiente, verdad digo en Yeshua, que no miento, dice acá Pablo, y en mi conciencia me da testimonio la Ruach, el Espíritu de Dios, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice él, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, yo mismo ser condenado, separado de Yeshua, con tal que por amor a mis hermanos, o sea, los que no entendían en la revelación, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, ¿qué cosa vienen los israelitas? La adopción, somos por hijos Abba Padre, la gloria, el Shekinah, el pacto con Abraham, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, que es lo mejor que nos dio Israel, vino Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos de los siglos. Y ese es realmente, con eso lo que está hablando, ese aporte, significa que Dios utiliza justamente a Israel para que se cumpla lo que dijo el apóstol Juan, que en él, que Yeshua es Dios y que en él estaba la vida, la luz de los hombres, y el que creyera en él tenía la potestad y el poder de ser llamado hijo de Dios. Entonces, yo creo que este es tan importante, y que él ha nacido en Belén de Judea, justamente la tribu de Judá, porque así fue profetizado por el mismo Jacob para Judá, su hijo. ¿Y cuál fue el mérito de Judá? Que Judá no tocó a José. Judá impidió la muerte de José. Él cumplió ese rol de protección. Entonces, todo eso está ligado justamente a que sea Judá, de la tribu de Judá, vengan estos personajes que en nuestra genealogía de Mateo dice que son 14 generaciones desde Abraham hasta Yeshua. Amén. Permítame hacer entonces la pregunta aquí a los dos que están ahí. Según el tema que estamos conversando y hablaba con el Rabino More, o he entendido mal. El Señor va a tener un trato especial con los judíos. Eso es lo que me quiere, porque yo le pregunté cuál es la condición de aquellos judíos que hasta el día de hoy, desde Jesús hasta el día de hoy, no aceptaron nunca a Jesús como su Señor y Salvador. Y hice la pregunta, me dijeron, claro, lo que yo entendí, que ustedes dos me dicen que Dios tiene un pacto especial con ellos, y dicho de otra manera, o entendí mal, o quiero que me aclaren eso, porque eso es lo que yo estoy escuchando aquí, la gente que nos está viendo lo puede tomar así. Quiero preguntarte por ellos. O sea que el Señor va a juzgar a ellos de una manera y a los demás, a los que no son judíos, de otra manera. Por supuesto. Así es. Claro que sí, definitivamente, porque acuérdate que Yeshua... Por eso te estoy preguntando para que las personas Señor que nos mismo siguen... nos dice a nosotros que Israel es su primogénito. Sí. Cuando hablamos del primogénito, está hablándote de un origen, de una autoridad especial, donde a través de ese pueblo, ¿qué cosa es lo que implanta? En un mundo pagano de aquel tiempo, que era politeísta, Dios utiliza justamente ¿a quién? Utiliza a Israel para decir que Dios no eran muchos dioses, Dios era un solo Dios. Por lo tanto, el monoteísmo es Israel, el que recibe la revelación, o un pueblo nómada, un pueblo que no tenía ley en ese tiempo, un pueblo que era humilde, no podía ser ni siquiera considerado. No fueron las grandes civilizaciones de la historia, fue el pueblo pequeño, porque él hace de lo vil y de lo pequeño, hace justamente cosas grandes. Y evidentemente le dio linaje escogido, real sacerdocio, lo escogió para algo especial. Y a través de él vino la palabra, a través de él viene el Mesías, a través de él vino la revelación que hoy tenemos nosotros. No es acepción de personas, él trató a toda la humanidad por igual, pero tenía que manifestarse. Él quiso primero a través de un pueblo, el pueblo falló, entonces vino Yeshua el Mesías para completar la obra de restauración de la humanidad hacia el paraíso perdido. Porque acuérdate que si tú te das cuenta, cuando el Padre crea al ser humano antes que naciera Israel, y todo lo que estamos hablando hoy, él, a través de la historia vemos que ellos se iban en cautividad
voy a un hecho específico para hacerles la pregunta o colaborar por aquí. Cuando ellos salen de Egipto, de esclavitud, de los 400 años, van al desierto, el padre tenía una tremenda expectativa de hablar con ellos. Pero cuando él llega al monte Sinaí, el pueblo mismo dice, háblanos tú, pero con él no queremos hablar directamente. Porque en el plan de Dios era que él quería tener sacerdotes con quien comunicarse. Claro. Entonces, a la negación de ese pueblo, él levanta a Aarón como sacerdote, primer sacerdote. Ahora, y viene la historia al día de hoy, es lo mismo, hoy en el Señor todos tenemos la gracia, el favor de poder escuchar al Padre en el Espíritu. Porque recuérdate que tenemos, hoy los que estamos en Cristo, tenemos también la adopción en el Señor. Y tenemos la responsabilidad de poder escucharlo directamente. Por eso somos reyes, sacerdotes. Ahora, la pregunta viene, vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué pasa con esas personas que en el desierto le hicieron la misma cosa al Señor? Hoy en este tiempo y en los tiempos que hemos vivido, que estamos hasta el día de hoy y los tiempos que vendrán, que también no actúan de la misma manera, no quieren escucharlo a Él, quieren escucharlo al otro que hable en nombre de Dios. ¿Cómo interpretamos eso en este tiempo? No es el mismo acontecimiento, el mismo hecho que vimos en el desierto con el día de hoy, que la mayoría no ha restaurado el sacerdocio con Dios. Tenemos hoy personas que no quieren escuchar o hablar directamente con el Señor, que prefieren hacerlo a través de otras personas, como fue en el tiempo de Aarón. ¿Entendiste la pregunta que te quería decir? Sí. ¿Quieres decir? Bueno, ahí son cosas, ¿verdad?, que el mismo Elohim tiene reservadas para él solo. Y yo creo que él en su justicia, que conoce los pensamientos y los corazones, las intenciones, él va a juzgar a cada uno y a cada uno le va a dar con justicia lo que él se ganó. Así como el que hizo el bien, como el que hizo el mal. Así como el que murmuró, como el que exaltó su nombre. Lo que pasa es que también hay una gran mentira que se dio y que sustentó la teología del reemplazo. Ajá. El cristianismo en nuestro tiempo tiene influencia greco-romana. Eso es. Y frente a ese hecho, y el amor por Israel no puede nacer por comprensión histórica. Eso se lo revela el Espíritu, definitivamente, porque es el origen. Entonces, ante ese hecho, lo que pasa es culpar a los judíos justamente de que mataron al Mesías. Ok, y evidentemente tenía ya una acepción en el mundo cristiano greco-romano, mas no en el mundo cristiano en la zona de Oriente, que es diferente. Ahí la cultura es distinta. Sí, muy distinta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, el gentil sentía que cristiano sentía que había reemplazado ya a Israel, que Israel había sido ya desechado y no había entendido lo que había escrito el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que es el tema de la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios estamos viendo que el Señor jamás desecha a Israel. Nunca. Al contrario, estamos en el proceso de la restauración de Israel en estos momentos. Justamente ya en estos instantes, si entramos a estudiar las raíces hebreas, es justamente porque la cosmovisión hebrea, donde se dio la revelación de la palabra, en esos tiempos nos daba, de acuerdo a los contextos y la comprensión del tiempo, es mucho más profunda que la comprensión greco-romana, que más se deja llevar por una parte lo que es el conocimiento y los sentidos, y muchas veces no toca en nada la cultura de los tiempos en los cuales se dio la revelación de la Torá. Entonces, yo lo que te quiero mencionar en este tema, los gentiles están como compitiendo con Israel, y es más, en la historia vamos a ver que Israel se va a quedar solo, pero porque esta parte, esto está en el libro de Apocalipsis, y es necesario que se quede solo, pero ¿quiénes son los aliados de Israel? Como lo dijo el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu, lo dijo en las Naciones Unidas, él dijo, tenemos a Hashem en el cielo y en la tierra tenemos a los cristianos que aman a Israel. Y ahí hay una diferencia. Hay cristianos que amamos a Israel y hay cristianos que todavía no conocen mucho de Israel, todavía arrastran, eso viene del catolicismo, ¿no es cierto? Ese sentimiento de culpabilidad de los judíos, como que no cometieron al Mesías, y no se dan cuenta que al que están adorando, supuestamente como Jesucristo, es un judío. Y es la verdad, entonces es un judío, porque Yeshua nace justo en Belén de Judea.
en la tierra de donde estuvo Ruth y logró conocer a Booz, en donde está Obed, donde murió Raquel y la enterraron. Donde murió Raquel y la enterraron. Justamente es Judá, la zona y la tierra donde le tocó. Sí. Y no era por gusto. Y a él le dicen el león de Judá, justamente por esa razón. Entonces, hemos visto que en el mundo existe un rechazo espiritual, sí, que el espíritu de este mundo, que no es el espíritu de Yahweh, de Dios, es justamente ese espíritu el que rechaza al pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que aprender en este proceso a amar a Israel. Pero yo no conozco cristianos que odien a Israel para nada. Todos los cristianos, por las escrituras, por el mandato, por lo que está escrito, todo cristiano ama a Israel. Yo creo que tú has conocido al Mesías y por eso lo amas también. Sí. Pero te quiero mencionar que el mundo que no lo conoce, el mundo que no conoce hay un mundo cristiano, Señor, hay un mundo cristiano que rechaza a Israel. Así es. Te lo digo. Hay un mundo cristiano dentro de los que han supuesto nacidos de nuevo, y dentro del contexto carismático y católico tradicional hay un rechazo por los judíos. Y eso te lo digo, eso lo he comprobado muchas veces, hasta cuando he discutido en diversos países, y no es fácil. Ellos creen ya que esto es judaizante, esto dicen ya no, eso sí lo he escuchado. Lo que pasa es que rechazo, y el problema es que la gente no entiende que hay personas latinoamericanas, va ahí el tema, que se llaman Juan, pero después se cambian de nombre. Ese es el problema de ellos. Bueno, yo sé, pero eso es lo que yo he visto muchas veces. Yo no rechazo la cultura. Cuestionan eso, ¿no? Pero yo puedo tomar un nombre diciendo, yo soy Javier, mi papá se llama Héctor, y yo soy, diríamos, Ben Héctor sería mi nombre, porque Ben es hijo, pero no me lo voy a cambiar, te digo, porque yo tengo mi identidad. Eso creo que ha generado, porque yo también, acuérdate que sigo redes sociales y también... Es que han habido excesos, apóstoles, entonces, ¿verdad? Se ha visto, pues, en todo lado, los excesos que se pero cometen. Los excesos no son la cultura. Entendamos yo sé, que es cultura con lo que es fe también, que es otra cosa. Compartiendo eso, ¿no? Claro, interesante. Entonces, ese tema. Rabino Moré, un consejo para toda la gente de fe en Perú. Mi consejo es este. Yeshua dijo, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida para siempre. Amén. Y ellas son las que dan edut, solemne declaración de mí. La verdad está en la Torá, en las escrituras, ¿verdad? Y la verdad es que Él es la verdad, la Emet. Amén. La palabra Emet se escribe con 3 letras, con Aleph, con la Mem y con la Tav. La Aleph está al principio en Bereshit, en el principio. La Mem está en medio del alefato hebreo, en los salmos y en los profetas. Y la Tav está en los últimos libros de la Torá. Entonces Yeshua, desde el principio hasta el final, abarca todo, lo llena todo. Porque Él es la esencia del Elohim invisible que se manifestó y trajo esta salvación tan grande, que ahora todo el pueblo, las 12 tribus, dispersas en las naciones. Porque cuando hablamos de Goyim, que mal traducido gentil, que es la palabra más apegada, Goyim, a los dispersos en las naciones, es a los que Él les está hablando. Porque en estos días hay un despertar grande. ¿Por qué? Por las fiestas de Yahweh, que son 9 fiestas, 7 fiestas son establecidas y 2 son esta historia, ¿verdad? Hablando de Hanukkah y de Purim. Entonces ahorita en todas las naciones hay un despertar. Ahorita yo voy para la selva, voy a estar 4 semanas. Hay muchos pueblos que quieren conocer más las raíces hebreas. Ha llegado la palabra de ellos, como yo no lo sé. Yo voy por primera vez a la selva, pero ahí hay un pueblo que está gimiendo, que está aclamando. Y entonces estamos en los tiempos que dijo los profetas, que la tierra iba a ser llena del conocimiento de Yahweh, así como la mar cubre la tierra. Y este es el hambre que hay ahorita. Una cosa extraordinaria es que por la historia sabemos que los conquistadores vinieron, cuando llegaron acá a América, muchos de los que estaban ahí como marineros, como grumetes, como aportanes, eran de descendencia judía. Cristóbal Colón era hebreo. Se dice que Cristóbal Colón era judío. Toda la tripulación. Y ellos cuando llegaron, pero también se dice que Cristóbal Colón no fue el de la historia. Ahorita hay muchos, pero tanta información, pero la gente desinformación. Que venía en América fue sefardita generalmente, pero luego hubo persecución y ellos tenían que trasladarse hacia la sierra
Tú vas a Selendín, por ejemplo, la ascendencia directamente es netamente judía, pero también fueron perseguidos, se fueron hacia la selva, y yo me quedé sorprendido por el dato histórico que tengo últimamente, es que el Aliyah hace 10 años lo han hecho de la tribu de Gad, que se escondió en las selvas cercanas a la ciudad de Iquitos, que es la metrópoli más grande de la Amazonía peruana. Y es gente que ha salido ya se encuentra en Israel en estos momentos, eran más de 50 familias que estuvieron allí todo ese tiempo, y han pasado ¿cuánto? 400, 500 años, es increíble. Pero lo que pasa es que ante las persecuciones religiosas tuvieron que tener una doble conducta. Se hicieron grecorromanos para la sociedad, para no ser perseguidos, pero internamente ellos siguieron, como lo hicieron también en España, tenían sus costumbres y creencias, estaban en el judaísmo justamente en ello. Nosotros lo que estamos haciendo como creyentes es tratar de ver un milagro grande que se va a dar. Los gentiles, creyentes en Yeshua, y los de Israel y los judíos creyentes en Yeshua, ambos seremos un solo pueblo, dice la promesa, y seremos la Israel de Dios, que a veces pensamos, dice que luchó con Dios. No es que Israel luchó con Dios, es una traducción mal dada, que no tiene nada que ver. Más bien es el protegido de Dios en todas partes, porque el Señor es el que siempre ha cuidado a su pueblo. Nosotros, desde que recibimos a Yeshua, a Jesucristo en nuestro corazón, como el Salvador de nuestra vida, en este contexto, nosotros nos hacemos así como era descendiente de Abraham, y él tenía todas las bendiciones del pacto en el lado humano. Evidentemente, todo lo que Dios le prometió a Abraham, al padre Abraham, al que fue el que forjó la gran nación, justamente la tenemos nosotros a través de Yeshua. Por eso seremos una nación grande, seremos bendición en toda la tierra, y nosotros serán benditas todas las familias de la tierra, y el que nos bendiga será bendecido, y el que nos maldiga será maldecido, dice la Escritura. Y esa es la protección de Dios que tenemos para todos los que creemos en Yeshua. Te comento que yo soy parte también del equipo de Amigos de Israel, con la profeta Fedra. Aleluya. Y también aquí traje el otro día, entrevisté a Enrique Porras, que es el colombiano encargado de un proyecto que se llama Éxodo. Enrique Porras es mexicano. Perdón. Es de México. Perdón. Sí, Enrique Porras, yo estuve aquí hablando, él estuvo también conmigo. Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco por Fedra, por eso lo asocié como colombiano. Él trabaja en un proyecto que se llama Éxodo. Operación Éxodo. Éxodo, volviendo todos a Israel. Les pagan el boleto de avión, sí, los llevan, los traen. Aquí también lo tuve en el programa, amén, amén. Es muy amigo mío también. Qué bueno. Bueno, Rabino More, despide el programa ya. Amén. Bueno, pues una shalom para todos aquellos que tienen el código, el llamado, ¿verdad? Aquellos que han conocido un poquito de la Torah, de la instrucción de Yahweh. Denos la bendición que donde quiera que estén, les enviamos una shalom. Bueno, claro, amén. Está la bendición de la Birkat Kohanim, así es. La que Yahweh se la dio a los Kohanim, así es. ¿Verdad? Y me voy a parar para hacer la correcta. Párese ahí. Amén. Sí. Así es. Gloria a Dios. Y dice así: Yeberejeja Yahweh Biyish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isa Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja Shalom, Besamu al Sheme al Bene Israel Baani Abarejem. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Amén. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Y tenga de ustedes favor. Que Yahweh ilumine su rostro sobre ustedes y ponga en todos ustedes shalom. Y pondrán mi nombre, Yud, Hei, Wab, Hei, Yahweh, y yo bendeciré a mi pueblo Israel en los cuatro cabos de la tierra. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo declaro cabeza y no cola, encima y no abajo, prestando y no pidiendo prestado. Lo declaro buena tierra, dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo declaro hijo de Yeshua HaMashiach, heredero de todas las promesas en este mundo presente y en el mundo por venir. Repitan conmigo, por favor. Y nos declaramos, trabajando poco, y ganando mucho. Amén. Amén. Bueno, gracias, Rabino More, y nuestro amado también rabino peruano,
Javiercito Ibarra también aquí complementándole en la conducción. Bueno, ya estamos terminando el programa. Ha sido un programa muy ameno, ha sido un programa donde hemos podido compartir la sabiduría del rabino Moré y la sabiduría de nuestro rabino Javier Ibarra aquí en Conociendo la Verdad. Con nosotros será hasta el día domingo próximo. No se olvide, ya hemos abierto los cultos presenciales. Estamos en el Instituto Arauz Pinto, en el auditorio. Los servicios, estamos ahí en las mañanas de 10:15 a 11:30 y de 12 a 1 de la tarde. Bendiciones a todos y shalom. También, no se olvide, tenemos un evento este día lunes 4 de octubre, con la Fraternidad de Pastores de Villa El Salvador. Estaremos presentes ahí compartiendo un pequeño mensaje y reactivando también la reunión ya que los pastores de Villa El Salvador tienen. Así que los invitamos y los esperamos el día lunes 4 allí en Villa El Salvador. Saludos a todos. Bendiciones. Bye. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queremos invitarte a que nos puedas seguir a través de las redes sociales como Iglesia Cristiana Internacional El Rey Jesús. Además, contarte de que ya se inauguraron los servicios presenciales en el auditorio del Instituto Arauz Pinto. Son dos, uno a las 10 de la mañana y el segundo a las 12 de la tarde. Así que por favor recuerda que si eres miembro nuevo y quieres sembrar en nuestro ministerio, justamente vas a ver los números de cuenta, y si ya tú eres miembro antiguo, entonces no te olvides de cumplir con tu mayordomía. Que tengas unas buenísimas tardes. Bendiciones. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Kisuroku Modular. Somos una empresa especialista en brindar soluciones modulares para todo tipo de proyectos integrales, desde el diseño hasta la comercialización, producción, instalación y puesta en marcha de campamentos. Para los sectores de minería, hidrocarburos, petroleras, constructoras y contratistas generales. Proyectos a nivel nacional. Contáctanos y cotiza tu pedido. Kisuroku Modular.